¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Nuevamente tenemos la oportunidad de poder compartir. El día de hoy vamos a hacer algo diferente a lo que veníamos realizando. Así que hoy quiero hablar acerca de algunas recomendaciones de dónde estudiar teología, eh, dónde estudiar, cuáles serían los lugares apropiados. Lo primero que hay que saber es que no en cualquier lugar se puede estudiar teología. No en cualquier lugar se puede estudiar una buena y sana doctrina. eh, Y esto particularmente reside en varias maneras, dependiendo de la denominación o dependiendo de del ramo de la teología que querés estudiar, ¿verdad? Después vamos a estar viendo algunas cuestiones. Si, por ejemplo, uno de nosotros, le doy un ejemplo así pronto, corto, si alguno de nosotros queremos estudiar teología histórica, obviamente no se vaya en un seminario donde su especialización es un doctorado en ministerio, que es totalmente diferente. Entonces, quiero iniciar, obviamente vamos a iniciar esto con una oración y vamos a pedirle al Señor que nos esté ayudando y nos esté guiando y que podamos ser sabios también nosotros en, si tenemos ese llamado a estudiar, podamos elegir los buenos lugares donde podemos estudiar teología. Así que vamos a orar. Oramos. Padre Dios, te doy gracias por este momento. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros eh, estamos, Señor, viendo lugares donde poder continuar o en este caso iniciar en algunos casos el estudio, Señor, de tu persona, de tu palabra, el estudio, Señor, de todo lo relacionado a tu persona, Dios. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, nos bendigas en este momento y que podamos, Señor, encomendar este momento, Señor, y que sea para tu gloria y honra. Te amamos, Señor, y te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, yo le voy a ir proyectando. No voy a hacer como PowerPoint como generalmente voy haciendo, como slide, ¿verdad? Sino que voy a ir proyectando las páginas web de los diferentes puntos de estudio, porque va a ser imposible ver y poder hacer print de pantalla y pegar y hacer. Entonces lo que hice es, vamos a estar viendo nada más ya estas, estos lugares, ¿verdad? Donde se puede estudiar teología, ¿verdad? Y a ver, un momento, hermanos, quiero que me digan si es que ustedes están pudiendo ver ahí que yo estoy proyectando, sí o no. ¿Me confirman allí, hermanos? Sí, ya está listo. ¿Ya están bien? Ya podemos ver. Bueno, voy a empezar con Paraguay. Obviamente le voy a decirle por qué, después de esto le voy a indicar por qué es necesario empezar en Paraguay. Eh, Acá en Paraguay hay dos lugares para estudiar una licenciatura en teología. Hay muchos lugares donde puedes estudiar bachiller en teología, diploma en teología, certificación en teología, pero prácticamente ninguno de ellos tiene validez o no están habilitados por el Ministerio de Educación y Culto o Ministerio de Educación y Ciencias. Esto que ustedes ven es una universidad que está sobre la avenida Mariscal López. Es una universidad de algunos hermanos de Brasil, ¿verdad? Y esto tiene licenciatura en teología desde un punto de vista eh, evangélico. Es interdenominacional, significa que no va apuntado a una denominación en sí, sino que cualquier persona que desea capacitarse en el ámbito de la teología puede estudiar allí. Esto es muy bueno porque, porque aquí ya vemos ya algo característico que nosotros como estudiantes tenemos que saber y si queremos en realidad validar, porque hoy en día los títulos de teología se validan. Anteriormente no se reconocían los títulos de teología, hoy en día sí ya se reconocen. Entonces, esto se llama un UDS. No sé si a la margen izquierda tenemos el logo UDS significa Universidad de Desarrollo Sustentable. Está en Asunción, en la avenida Mariscal López. Esta universidad ofrece licenciatura en teología, ¿verdad? Y tiene varios buenos puntos. Yo pedí esto,
pero todavía nunca me facilitaron el pensum curricular. Pero aquí está. Se puede descargar ya hoy en día. El pensum curricular ya se puede descargar hoy en día. Entonces, hermanos, a ver, les voy a comentar. Ahí está. Este es el pensum curricular. No sé si ustedes pueden ver. ¿Ven? Este es el pensum curricular o las materias que más que nada se tramita, ¿verdad? Y es muy bueno. Es muy bueno hoy en día. Y lo fundamental, queridos hermanos, Hermano, si nos... permiso. Sí, No podemos ver. Vos estás abriendo un PDF seguro ahora. no se puede abrir PDF. Ahí creo que O sea, abriste no pueden. al lado de esa página. Si te va en la pestaña de al lado, Ahí. nos quedamos nosotros en la página de objetivos. Pero visto que se habilitó Ah, una página ahí al lado que dice sí, licencia algo. sí. Entonces abrir no se puede proyectar el PDF entonces. Ah, Bien. no. Pero ahí no te abrió en la Bueno, pestaña. esperamos hacer lo siguiente, hermano. Ahí está. Ahí. No, aún no. Yo creo que más bien quedó congelado para la proyección del Zoom nomás, ahí donde te quedaste. Bueno, entonces a lo mejor puedes parar un poco de compartir y volver a compartir, hermano. A lo mejor refresca de esa manera. Bien. Dejo de compartir. Ajá. Vuelvo a compartir. Ahí está. Ahora sí. Ahí se ve. Sí, señor. Adelante. Espectacular. Bueno, fíjense, hermano, esto tiene una buena malla curricular. Ahora, es interesante esto. Si una persona desea tener una licenciatura en teología, lo primero que nosotros tenemos que ver es, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista académico, si tiene lenguas bíblicas. Porque muchos seminarios hoy en día no enfocan tanto en las lenguas bíblicas, ¿sí? Enfocan en otras cuestiones más pastorales, más ministeriales, pero no tanto en la parte de lenguas bíblicas. Este, por ejemplo, tiene 4 semestres de griego y tiene 2 semestres de hebreo. Ahora, eso tenemos que enfocarnos en este sentido. Esto es muy bueno, hermanos. Esta universidad es muy buena. Tengo tres amigos que están estudiando hoy en día allí. Esto se abrió el año pasado nada más. El año pasado, en plena pandemia, se abrió y esto creo que, si no me equivoco, aquí tenía también sus costos. Acá está. Acá está el costo. ¿Ven? Acá te sale todo el costo. Es 420.000 mensual aproximadamente. Podés estudiar de 18:30 a 21:45. Hoy en día ellos están haciendo en forma virtual. Es una virtual. Y es muy buen lugar, hermanos, para estudiar esto. La UDS. Y aparte, que es reconocido. Si nosotros el día de mañana queremos estudiar o queremos ser pastores, nosotros tenemos que entender que el Ministerio de Educación y Culto nos va a pedir un certificado de estudio avalado por el ministerio. O sea, para que nosotros podamos tener el carnet de pastor. Porque nosotros como pastores también vamos a hacer, o lo que tienen llamado, vamos a ser educadores. Entonces, cada educador, así el hermano José también seguramente tiene su registro o tiene su carnet de educador. Entonces, este, esta universidad te da la facilidad de que puedas tener un documento reconocido por el país de origen. Esto también ayuda si el día de mañana uno de nosotros quiere ir a estudiar a otros países. Entonces, tener una universidad reconocida y, por sobre todas las cosas, esto que te ayuda y te respalda a que seas un profesional competente. Y aquí tenemos nosotros el título intermedio, que es primer año auxiliar en teología, después el segundo año es técnico en teología y el último año, 4 años, ¿verdad? Después de hacer su tesis, obviamente ya tenemos una licenciatura en teología. Esta es la Universidad de Desarrollo Sustentable. Esto es buenísimo. Entonces,
La siguiente que quiero pasar, hermanos, también es una universidad, es el lugar donde yo estudié, ¿verdad? Es la UEP, es la Universidad Evangélica del Paraguay. La mayoría conoce esto porque conoce Gutenberg y todo eso, ¿verdad? Pero esto tiene, la Universidad Evangélica del Paraguay tiene 4 campos o 4 campus, 4 lugares donde se estudia. Está el IBA, Instituto Bíblico de Asunción, que está en Sajonia. Está el CEMTA, Centro Evangélico Menonita de Teología de Asunción, que está en San Lorenzo. Está la Universidad o el Seminario Bautista, que está hacia Mariscal López. Y está el Seminario Presbiteriano del Paraguay. Allí yo tuve la oportunidad de estudiar y aquí nosotros encontramos, luego dice, Teología, Seminario Presbiteriano del Paraguay significa SPP. Y aquí dice Campus Presbiteriano. Aquí yo estudié, queridos hermanos, y son 8 semestres, más tesis, obviamente, pero que te facultan y te respalda la Universidad Evangélica del Paraguay. De tal manera que yo, terminando toda mi tesis, soy licenciado no por el Seminario Presbiteriano del Paraguay, pero sí por la Universidad Evangélica del Paraguay. Y estas son las materias que nosotros, que yo al menos estuve pasando, que estuve estudiando ahora, son 4 años, tienen 2 semestres por año y son muy buenos. Acá, por ejemplo, encontramos, les doy un ejemplo, aquí en esta última parte dice Introducción a la Fe Cristiana. Nosotros damos el Catecismo de Westminster, aquí se estudia. Dice electiva, no con el sentido, no con el hecho de que yo puedo elegir o puedo rechazar, sino que dice electiva porque a cada campus se le da la oportunidad de poner, dependiendo de su denominación, dependiendo de su enfoque, poner o brindar cursos de acuerdo a su denominación. Y por eso es que nosotros aquí estudiamos Confesión de Fe de Westminster en la introducción a la fe cristiana. Tal vez en el campus Centa habrán puesto otra cosa, en el IBA también otra cosa. Aquí nosotros encontramos ignología y literalmente tuvimos ignología. Hogar cristiano, ese sí cumplimos con hogar cristiano. Y aquí empieza, en el año 3, empieza a ser un poco más complicado porque ya empieza a los idiomas originales. Ahora, la debilidad que yo he visto en el Seminario Presbiteriano del Paraguay es que solamente un año uno tiene idiomas. Un año tiene griego y un año hebreo. No así como la UDS, que tiene 2 años griego y un año hebreo. Y aquí en el 4 año recién empieza con Introducción al Idioma y Pensamiento Hebreo y Hebreo Bíblico 2. Entonces, este es muy buen lugar, queridos hermanos. Y eh, es interesante también notar que la mayoría de los libros que vas a encontrar en este lugar no son libros que vas a encontrar en los otros seminarios que están dentro de la cobertura de la UEP. Por ejemplo, aquí hay muchos libros de corte reformados. No son bastantes, no son muchos, ¿verdad? Pero son buenos libros que en otros seminarios no vas a encontrar. Y la teología sistemática que se utiliza aquí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en el año 2 tuvimos teología sistemática o introducción, que es la prolegómena. Nosotros hacemos en base al libro de Berkov. El año 3 ya empieza antropología, es Berkov. eh, aquí también tenemos misionología, también la parte de Berkov. Eclesiología y soteriología también en la parte de Berkov y escatología también en el libro de Berkov, de tal manera que uno tiene un pensamiento, o lleva al cabo de los 4 años, se lee sí o sí la totalidad del libro de Berkov, que es muy bueno y que te ayuda mucho a entender el punto de vista presbiteriano y reformado de la teología. Esto es, queridos hermanos, de la UEP. Este es muy buen lugar. Ellos enseñan de 18:30 a 21:30, de lunes a viernes. El que quiera contactar con ellos puede pedirme el número. Yo le puedo facilitar de la secretaría allí. Puede conversar con cada uno de ellos. Y esto más que nada serían las dos únicas universidades evangélicas, porque sabemos que la Universidad Católica también tiene una universidad católica, pero las dos únicas universidades evangélicas que dan hoy en día soporte en licenciatura en teología. Ahora,
¿Qué pasa cuando nosotros dejamos de o terminamos la licenciatura, como en mi caso y como en el caso de algunos otros hermanos? Generalmente pensamos ya en estudiar una maestría. Y aquí en el caso de la maestría, encontramos, por ejemplo, de que solamente la UEP en su campus IBA, acá no sé si ustedes llegan a ver, acá arriba dice IBA, a la izquierda dice IBA, Instituto Bíblico de Asunción, está en Sajonia, Asunción. Entonces, acá está Micena, acá está Alfred Neufeld, este no sé quién es ahora, pero le conozco yo. Hay una maestría en ciencias pastorales. Esta maestría va orientada a los que son licenciados en teología. Es una maestría que tiene dos especializaciones. Aquí está la especialización número 1, que es la especialización en consejería pastoral. La especialización en consejería pastoral, que es todo relacionado a la teología bíblica, la consejería, resolución de conflictos, consejería familiar, todo eso. Y la otra especialización es en liderazgo pastoral, que son mentores, antropología teológica, administración eclesiástica, todo eso. Y son 2 años después de la licenciatura en teología. Si uno, por ejemplo, eh, quiere estudiar una maestría en ciencias pastorales y es licenciado en administración o en contabilidad, aquí dejan bien por sentado de que igual pueden ingresar, pero debe dar previamente estudios teológicos de nivelación. Entonces, eso más que nada sería esta maestría en ciencias pastorales. Si alguien me quiere consultar algo, podría hacerlo. Estas universidades están acreditadas, hermano. Totalmente. Estos están todos acreditados. Hoy en día, estos están acreditados. em, no hay ningún, o sea, esto tranquilamente uno, siendo, por ejemplo, saliendo de lo que es el país, esta universidad le respalda y esta universidad respaldada por el Ministerio de Educación y Cultos de Paraguay. Y en cualquier lugar, en cualquier país, uno puede estudiar con esta universidad. Después, queridos hermanos, supongamos que terminamos nuestra maestría en ciencias pastorales. Queremos estudiar más. Entonces, esta misma universidad, la Universidad Evangélica del Paraguay, en su campus CEMTA e IBA, ofrece el doctorado en teología. Fíjense bien, el doctorado en teología ofrece. Pero esto está respaldado por el Ministerio de Educación y Cultura y también por la PRODOLA. ¿Qué significa la PRODOLA? Significa el Programa de Doctorado Latinoamericano. Y le voy a explicar qué significa esto. El Programa de Doctorado Latinoamericano es un programa, aquí está, acreditación justamente dice, es un programa que unifica a varias universidades y entidades teológicas de Latinoamérica. Entonces, esto lo que hace es que tu título de doctor en teología, este título es reconocido en todos los lugares. Supongamos que se van a Chile. Entonces, en Chile hay una universidad que está adjuntada a la Prodola, entonces ellos automáticamente te convalidan todos tus materias. Entonces uno sale con con un doctorado en teología de una universidad de Chile. Eh, entonces, esa pestaña de Integrate, eso está de más nomás, hermano. Quería mostrarle nomás algo, pero es bueno. Le voy a mostrarle por qué está ahí eso, así que no te preocupes, hermano. Bueno, entonces, esta es el doctorado en teología. Está todo acreditado por la Universidad Evangélica del Paraguay, tiene el respaldo de la Universidad Evangélica del Paraguay y la Universidad Evangélica del Paraguay está habilitada y acreditada desde el año 1991. Así que por la gracia del Señor tenemos esto. Nada más que esta carrera de doctorado tiene un precio alto. Acá creo que estaba su precio. Acá está el costo. Y fíjense bien, queridos hermanos, esto
tiene un precio aproximado de $10.000. En 4 años tenés que pagar. O sea, sería 70 millones de guaraníes en 4 años. Sería algo así como pagar 17.500.000 por año para poder obtener el título de doctor en teología. Su malla curricular, queridos hermanos, son 3 énfasis, que son o 4 énfasis, perdón. Mission Day o Misión de Dios, hermenéutica, actualización teológica, que es una especie de historia de lo que es la teología en sí. Pensamiento cristiano, que es patrística, que es eh, los primeros hermanos quienes estuvieron después de que Jesucristo se fue al cielo. Y después tiene la contextualización, después tiene una tutoría. Entonces, eh, particularmente yo, queridos hermanos, no estoy muy de acuerdo con este doctorado. ¿Por qué motivo? Porque no enfocan mucho eh, la parte hermenéutica más que nada de la Biblia en sí. Aquí aparece hermenéutica, pero no es hermenéutica desde el punto de vista teológico, sino es una hermenéutica desde el punto de vista del pensamiento menonita, que es lo que aparece aquí, hermenéutica de los libros de signos menos. Ellos se especializan más que nada los de IBA y los de Senta en el pensamiento menonita. Bueno, y este es el IBA, queridos hermanos, y el CENTA. Un doctorado en teología hoy en día se puede conseguir en Paraguay, se puede conseguir. Reconocido por varios países, gracias a Prodola sí se puede reconocer. Y uno de los mejores profesores que yo he visto en Prodola, que está enseñando hoy en día en Prodola Argentina, se llama Mariano Ávila. Si alguno de ustedes tiene la oportunidad de buscar a Mariano Ávila, pueden leerlo. Es muy bueno, es un profesor que también enseña en el Calvin Theological Seminary, así que es muy bueno este profesor, pueden escuchar sus prédicas y todo eso. Un mexicano es muy buen profesor. Bueno, hermanos, ¿hasta aquí les quedó claro, sí o no? Sí, hermano. ¿Les quedó claro? Yo No tengo tienen una ninguna pregunta. pregunta. Pregúntenme. Sí, yo tengo una pregunta. En el, ¿Qué nivel yo tengo que alcanzar para poder enseñar en esta universidad o en otra universidad? Por darte un ejemplo, enseñar en la Universidad Presbiteriana de Paraguay. ¿Cómo podría Tenés yo que tener llegar a esa meta? para enseñar tenés que tener un grado de mínimamente de bachiller en teología. ¿Cuál es la diferencia entre bachiller y licenciado? Bachiller termina los 4 años del seminario, pero no presenta tesis. Y cuando presenta la tesis, se le da el título de licenciado. O sea, la tesis hace la diferencia, pero después vamos a ver que hay algo medio contradictorio en eso. Pero mínimamente, querido hermano José, tenés que tener un título de bachiller, pero tenés que ser eh, un egresado universitario de cualquier otra carrera. De cualquier otra carrera. Por ejemplo, muchos, por no decir todos, porque muy pocos eran los profesores quienes tenían una licenciatura o una maestría en teología en la universidad, en el Seminario Presbiteriano del Paraguay. La mayoría eran bachiller en teología. Bachiller en teología. Eso que estudiaron y que no defendieron su tesis. Pero porque tenían un respaldo de tenía un respaldo de otra carrera universitario, ellos pudieron enseñar en el Seminario Presbiteriano del Paraguay, porque ellos metieron su título, en algunos casos tenía un profesor que era licenciado en filosofía, la mayoría eran licenciados en educación, algunos eran abogados, entonces con su título de bachiller en teología, más abogado, entonces ellos pueden enseñar a nivel universitario. En tu caso, querido hermano José, si por ahí quieres enseñar, eh, vos siendo licenciado en inglés, tenés que tener mínimamente tu carrera de bachiller en teología. Entonces, obviamente después tenés que tener tu actualización universitaria,
o lo que sería tu pedagogía, no sé cómo se llama la parte universitaria para poder dar. Didáctica. Didáctica universitaria, ahí está. Didáctica universitaria, todo eso que te exigen hoy en día por parte del ministerio. 2 años Entonces, son. queridos, eh, ¿cómo? Prácticamente son 2 años, otra vez. La didáctica. Sí. La Actual. didáctica hoy en día en la UEP, en el campus Gutenberg, se saca en 9 meses. Hoy en día. En la Universidad Nacional de Paraguay es 1 año. Bueno, y acá me preguntó el hermano José si es PhD. Y no es PhD. No es. Después les voy a explicarle bien cuál es la diferencia entre un doctorado y un PhD. Parece que son lo mismo. Hacia la vista de nosotros, lo mismo, pero nada más que está en inglés, todo eso. En realidad, PhD no es ninguna frase en inglés, es en latín. Pero le voy a explicarle de buena manera esto. Entonces, en este caso, como les iba diciendo, el hermano tiene ya su licenciatura en inglés, tiene que tener su bachiller en teología y su didáctica universitaria, entonces él ya puede enseñar en uno de estos centros universitarios de teología. Y la mayoría mis profesores eran bachiller en teología, la mayoría. No sé si tienen alguna otra consulta, hermanos. Yo Yo tengo una quiero, consulta. adelante. Pregunten. Eh, Dijiste que aparte del bachiller y de la licenciatura en teología hace falta otro título, otra carrera. Pero necesariamente tiene que ser alguna carrera de ciencias sociales, filosofía o psicología, o puede ser cualquier otra, como inglés, por ejemplo, también, ¿no? Cualquier otra, hermano. Ah, ya. Cualquier otra. Ahí nomás donde estábamos nosotros, había profesores que tenían licenciatura en educación, licenciatura en filosofía, abogado, psicólogo. O sea, ¿podés siendo empresarial? Claro que sí, podés estudiar siendo empresarial también. No, hay ningún problema. De hecho, para los que no saben, yo tengo una maestría en administración también de empresas y me reconocieron con mi título de licenciatura en teología. Con esa base, yo ya me fui a estudiar una maestría en administración de empresas. Entonces, así también hoy en día en la universidad, en el campo de vista religioso, también no sé, un contador, claro que sí podés hacer. Y de hecho que hay una universidad que después le voy a mostrarle que es muy buena, que es uno de los que a mí también me ayudó a entender un poco lo que es la academia en teología y todo eso que ahora me vino en mente. Pero de este hermano, que un hermano que tenía una maestría en economía, imagínate, maestría en economía, después salió y estudió una maestría en divinidad y con eso hoy en día levantó un gran instituto teológico en El Salvador, que le voy a mostrar enseguida. Entonces, no hace falta que sea algo social, querido hermano. Puede ser algo empresarial, puede ser algo médico inclusive, no hay ningún problema en eso. No hay ningún problema. Pero obviamente lo social, por algún lado, seguramente tiene más beneficios porque te ayudan más las ramas, todo eso. Pero no importa. ¿Alguna otra consulta? Permiso, para clarificar más aparte quería, eh, vos me había dicho de que si yo tengo el título de bachiller, pero no el de licenciado, y la diferencia era la tesis, Ujú. ¿qué pasa si yo termino la licenciatura por darte un ejemplo, en el Seminario Presbiteriano del Paraguay? Luego tengo que ir a hacer los 2 años de didáctica para poder enseñar en ese seminario, sin Sí, contar con mi otro título de licenciado en inglés, por ejemplo. sí, hermano. Porque didáctica no es un requisito que la Universidad Evangélica del Paraguay dispone. Es un requisito que el Ministerio de Educación y Culto dispone. Ok, con un título de licenciatura o una profesión y un curso de didáctica ya puedo entonces acceder al plantel docente o Sí, señor. postularme, ¿verdad?, a una universidad. Sí, así mismo es, Bueno, hermano. perdón, a un seminario, ¿verdad? No, no a una universidad, a un seminario. En este caso, el En, seminario presbiteriano que depende de la Universidad Evangélica, también. en realidad, todas las universidades exigen eso, sí o sí. Todos, todos. Las universidades que... y es más, ¿verdad? De aquí a unos años se va a estar exigiendo, ¿verdad? Que
todos los docentes ya tengan un grado de maestría ya para poder enseñar, al menos en la Universidad Nacional de Asunción, que es la Facultad de Filosofía. Más adelante se va a estar exigiendo ya que mínimamente tenga maestría para poder enseñar. Bueno, de hecho que eso también vamos a hablar. Bueno, hasta allí, hermanos, bien, ustedes me dicen, bien, William, estamos bien, hermano, no tengo ninguna consulta. ¿Por qué? Porque aquí vamos a cortar la torta, hermano, porque acá viene un poco más pesado la cuestión. Yo quiero hacer No una sé si, última pregunta de esta sección. pregúntame. Vos habías dicho de que aquellos que aspiran al obispado, que requieren de un respaldo de una universidad para tener su carnet de educador. Sí. Bueno, ¿qué pasa con aquellos que fueron, diríamos que a un colegio religioso o un seminario que no tiene un respaldo de una universidad? Ellos no pueden, o sea, el ministerio o alguien le va a crear problemas Sí, cuando esté de pastor en su iglesia, le va a crear problemas, estoy para el seguro. tema de la personería jurídica y cosas así. No, no sé si usted, estuvimos mucho está hablando acerca de este José Duarte. Sí, Profeta, este profeta, no me acuerdo si era José Duarte, este que estaba con la cuestión. ¿Quién le cerró la iglesia? No le cerró el Ministerio de Salud, no le cerró el Ministerio del Ambiente, nada de eso. ¿Quién le cerró? El Viceministerio de Culto. ¿Por qué motivo? Porque el pastor no tenía carnet, porque el pastor no estaba habilitado. O sea, por eso le cerraron. Y eso se tiene que gestionar. Hoy en día se tiene que trabajar en eso. Muchos de los pastores, ahora nomás no se está apretando mucho la cuestión de perseguir a los pastores, pero es algo que se viene. ¿Por qué motivo? Porque sí o sí te van a pedir para que tengas este carnet, y les cuento esto por experiencia, porque a mí ya me están pidiendo ya esto, hermano, y yo creo que al pastor de José también ya le estarán pidiendo. Él tiene que tener, porque él es capellán también, los capellanes también tienen que tener ya hoy en día eso. Le van a pedir el título de grado, de bachiller o de teología o de licenciatura o de diploma, ¿verdad? Que no, que muy poco hay en Paraguay, más su certificado de ordenación. Y estos dos se lleva al ministerio y le dan un registro, así como un abogado, le dan un registro como un contador. Y con eso una persona se moviliza tranquilamente, y con eso es un documento que le habilita, por ejemplo, a entrar en las cárceles, a hacer capellanía en tal lugar, si está bajo la supervisión de una fundación o algo así. Pero eso sí o sí. Y estos hermanos que hoy en día, bueno, formalmente en Paraguay, el 85% de los pastores seguramente ninguno ha estudiado. Solamente ese 15%. El 85% son pastores empíricos. Hasta las iglesias presbiterianas, perdón, hasta las iglesias pentecostales hoy en día están abriendo para su seminario. Acá hacia Petropar hay un seminario que tiene reconocimiento del Ministerio de Educación y Culto, pero es un instituto, y un instituto puede dar hasta un diploma en teología, hasta ahí puede dar. Un bachiller en teología no puede dar, ni una licenciatura en teología no puede dar, pero ese diploma en teología ya habilita para que una persona pueda tener el carnet de ser pastor por el Ministerio de Educación y Culto. No sé si me di a entender esta parte, queridos hermanos. sí, sí, hermano. Claro, claro. Y creo que eso va muy relacionado con la personería jurídica también, ¿verdad? Porque son ellos los representantes quienes van a presentar el documento, ¿no? Sí, así mismo es. Eh, Te voy a ver, hermano, el instituto que está acá hacia Petropar. Hay un instituto teológico de la Asamblea de Dios. No recuerdo bien el nombre, pero yo conozco. Está muy cerca acá de Parque Serenidad. Así que por ahí te voy a ver, hermano Fabricio, que ahora preguntó. No me viene el mal nombre. Creo que es CETAP, algo así es. Pero voy a verte bien, hermano, y te voy a escribir y te avisa. Sí, ha de Bueno, ser algo de profético o fuego, seguro. a ver, a ver. Bueno, hermanos, ¿tienen otra consulta? ¿Sí o no? Me dicen.
Acá hay una pregunta. Sí, contarle que no es. Hay que estudiar. La iglesia evangélica pentecostal hoy en día están estudiando. Muchos de los hermanos estudian Pero, hoy en día. William, Señor. antes de que pasemos a otro tema, acá creo que también es muy importante para nosotros que, enlazando un poquito con lo que estamos estudiando de teología sistemática, volvemos a nuestras doctrinas, porque aquí tenemos que estudiar la doctrina de cómo se relaciona la iglesia y el Estado, porque acá ya tiene una Claro. implicancia directa. ¿Cuál es nuestra creencia? ¿De dónde venimos? Claro, así mismo es. Bien, eso hay que entender también, ¿verdad? Pero así pues estamos hoy en día. Acá en Paraguay, por ejemplo, los evangélicos nos están golpeando muy fuerte. Los evangélicos, generalmente lo que maneja hoy en día es la iglesia católica en cierta manera, pero hay que prepararse porque tarde o temprano esto va a llegar a la iglesia evangélica. De hecho, en algunos lugares ya está llegando seguramente, pero hay que prepararse y hay que estar Mm, prestos. Hay claro, que formalizarse también, porque eso también nos ayuda a nosotros, en cierta manera, a formalizarse claro. esto. Y hermano, Entonces, y con estos sí, escándalos que están sucediendo, creo que a lo mejor se acelera un poquito eso también, ¿verdad? sí, este se va a venir encima, queridos hermanos. Mm. Esto se viene encima. Bien, vamos a continuar, hermanos. Sí, aquí, como les dije, viene la parte un poco más tediosa, ¿verdad? Digo más tediosa porque básicamente es demasiado estudios o demasiado rama que la teología tiene, pero al fin y al cabo cuando uno le toma el hilo, ya directamente va a empezar a flotar. No sé si alguna vez ustedes fijaron, y aquí voy a mostrar que tanto el hermano Néstor parece que se preocupó acerca de N.T. Wright, ¿verdad? Esperen un ratito que cargue, que cargue, que cargue. Bien, bien, aquí está, N.T. Wright, ¿verdad? Pero yo no quiero hablar de él, quiero hablar de este señor. ¿Alguien entiende por si acaso qué significa estas palabras que están allí? Y yo más o menos porque manejo el inglés. Eh, El primero parece que es Bachelor in Art, que es licenciatura, sí, ¿verdad? Y después viene ya el Masters, ¿verdad? sí, En Arts también, ¿verdad? Que es la maestría, ¿no? sí. Y ahí ya viene el Y el PhD. PhD. Iba a decir doctorado, pero ya no diste el spoiler de que no es lo mismo. Así que ahora quedo latente a aprender un poco. Es un doctorado, Ok. pero, pero, no es el mismo doctorado que en Paraguay nosotros tenemos. Ese doctorado en teología que yo le mostré acá, este no es un PhD en teología. Ujú. PhD en teología solamente se da en los lugares donde hay lenguaje anglosajón o inglés. Acá en Paraguay no hay, obviamente porque somos latinos, lo que hay es doctorado en teología, pero hay otro tipo de doctorado también que después vamos a ver. Bien, hermanos, a ver, yo les quería mostrar esto. No sé si llegan a ver eso. Ese que está en Excel. ¿Me confirman si se ve o no? No, volvimos a traer la página de Fesco. ¿Ok? Voy a salir y voy a entrar otra vez, ¿sí? Sí. Mientras entra y salía, hermano, ese PH no es de filosofía. Sí, señor, es un Philosopher Doctor o doctor Ah, en filosofía. Pero doctor en filosofía hay muchísimo. Yo puedo ser un doctor en filosofía en administración de empresas. Que acá o en Estados Unidos se lee DBA, que es Doctor Visiting in Administration, pero también en otros centros académicos, como por ejemplo, Princeton, por ejemplo, te da un PhD en administración de empresas. Pero en Harvard retira un DBA, que es un Doctor Business in Administration o un doctorado en administración de negocios. Prácticamente es lo mismo, pero lo que cambia es el título y también algunas cosas. Bueno, ¿ven esto, hermanos? sí, se ve el Excel. Adelante. Se ve el Excel. Adelante. Bueno,
Acá viene la parte un poco, que eso que recién estuvimos viendo así de FESCO, qué es lo que significa el BA, qué es lo que significa el MATH, qué es lo que significa el PhD, ¿verdad? Acá está, esto es el resumen que le quise hacer y les quiero mostrar. Esto en Paraguay no se usa, esto en Paraguay, en América Latina en sí, muy poco se usa, ahora se está empezando a usar, pero es importante también que nosotros entendamos muchas cosas relacionadas a esta. Por ejemplo, recién el hermano me preguntó acerca del diplomado. Este diplomado en teología, o encontramos una vez el DIP-TH, que significa diploma o sea, diploma en teología o en theology, pues está en inglés, ¿verdad? Es un, es un, es un estudio de 2 años para tener un diplomado. Normalmente, si yo quiero ser un diploma en teología, tengo que estudiar 2 años y este tiene 60 créditos. Cada crédito, dependiendo del lugar donde estemos, no es horas cátedras, sino que cada crédito tiene 3 horas cátedras. Y cada hora cátedra, según el lugar donde esté, generalmente es 40 minutos. 40 minutos. O sea, yo en 120 minutos tengo 3 horas cátedra. 3 horas cátedra. En 2 horas de estudiar con una persona, tengo 3 horas cátedras. Entonces, esto es un diplomado en teología. Aquí está. Entonces, cuando nosotros encontramos DIP-TH, directamente ya tenemos que decir, este estudió 2 años y tiene un diplomado en teología. Y esto, acá está la observación, un diplomado en teología es los conceptos básicos de los fundamentos de la teología. No sé si ustedes pudieron ver, hoy a la tarde, el hermano José creo que envió un link o un print de pantalla de la Academia de Ginebra. Y la mayoría le conoce a este hermano Israel Guerrero. Muy poco. Muy poco. Bueno, muy poco. Este hermano en Chile estudió un diplomado en teología. Él no es licenciado en teología, pero él es biólogo. Y con esa biología a él le acreditaron para estudiar una maestría en teología en la Universidad de Edimburgo. Para que vean nomás, él estudió un diplomado en teología. Después vamos a ver cómo es que se hace esas cosas. Después está la licenciatura. Y esto es lo que le quería mostrar, queridos hermanos. El de FESCO, por ejemplo, aparece un BA o una licenciatura en artes. Una licenciatura en Estados Unidos, si yo me voy con mi título de licenciado en teología de acá de Paraguay, ellos me van a decir que yo tengo un bachiller en teología. Pero bachiller en teología en Paraguay no es lo mismo que el licenciado en teología porque tiene que hacer una tesis. En Estados Unidos, en Europa, en Canadá, en todos esos países, un licenciado en teología o un licenciado en cualquier rama de estudios, ellos no hacen ninguna tesis. Solamente hacen a partir del grado de maestría. Y ahí ustedes y yo nos damos cuenta cuán atrasados estamos hoy en día en Paraguay. Hoy en día estamos muy atrasados. Por eso la mayoría de las personas quienes van a Estados Unidos no se quedan con una licenciatura, porque llegar a una licenciatura es lo más básico en Estados Unidos, pero llegar a alcanzar una maestría es lo máximo en Estados Unidos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, leemos un BA, Bachiller en Artes, leemos, por ejemplo, un BTH, Bachiller en Teología, o leemos un BDID, un Bachiller en Divinidad. ¿Cuáles son las diferencias? Acá está, hermanos. La licenciatura en Teología son 3 a 4 años, aproximadamente 120 créditos. Licenciatura en Artes, 3 a 4 años, aproximadamente 120 créditos. Pero acá hay diferencia, porque
Porque en teología, una licenciatura en teología, hay un pregrado en teología. O sea, su énfasis está en la Biblia, en la teología en sí, pero un pregrado o una licenciatura en artes, su énfasis está en la filosofía. Ahora, si nosotros buscamos un bachiller en divinidad o una licenciatura en divinidad, se dan cuenta que es 3 a 4 años y un aproximado de 120. Y esto es un combo de teología más filosofía. Es un combo de teología más filosofía. Y todo esto nosotros desde el punto de vista de un paraguayito vemos como licenciado en teología, pero en los Estados Unidos o en Europa nosotros alcanzamos solamente un grado de bachiller y esto es un pregrado. Pero cuando yo me voy a una universidad, pongo el caso, por ejemplo, del hermano José, que él tiene un grado de inglés o de licenciado en inglés. Para Estados Unidos es un pregrado. Y esta medida de un crédito, 3 horas cátedra, generalmente es la regla o la tabla que se utiliza, hermano. Es generalmente. Ahora, en algunos puntos suele cambiar. ¿Por qué motivo? Porque las horas cátedras suelen cambiar. No son de 40 minutos, en algunos casos son 1 hora. Pero generalmente es un crédito cada 3 horas cátedra y es universal. Bien, entonces, hasta allí me van captando, hermanos, el diplomado y la licenciatura. ¿Tienen consulta, sí o no? Yo quería solicitar un poco una comparación con Latinoamérica, porque hablaste ahora de Paraguay y Estados Unidos y Europa. Sí. En Brasil también hay, bueno, en Brasil es licenciado. En Argentina son licenciados. O sea, todo lo que es la parte de Sudamérica, uno es licenciado y es con tesis. Sí o sí es con tesis. Pero Entonces están a nuestro mismo nivel ellos, Sudamérica. ellos están a nuestro mismo nivel. Nosotros estamos atrasados. Mm. Estamos muy atrasados a nivel, aunque Brasil hoy en día, sí, tu licenciatura, hermano, es un pregrado nada más. Duele decirlo, pero hay que decirlo. Después ya viene posgrado, ¿verdad? Los que son de grado son especializaciones generalmente. Bueno, a ver, ellos están en el mismo nivel. Creo que hoy en día en Estados, en Brasil, en especial en la Universidad de Mackenzie, hay una, vendría a ser como hay una escuela de teología que se llama Centro Presbiteriano Andrew Jumper. Pueden poner en Google algún día o alguna vez si tienen la oportunidad y digan CPAJ. Escriban nada más. Y aquí les quiero hacer más demostrativo esto, para que ustedes entiendan nada más. Este es el Bible o el Reformation Bible College, el Colegio Bíblico Reformado de R.C. Sproul, donde él fue el primer presidente. Es muy buen lugar para estudiar. Si tuviera plata y entendía más o menos ya el inglés, espectacular iba a ser. Y aquí nosotros encontramos algo muy interesante. ¿Por qué motivo? Hermano, Porque, sí, perdón, ¿me escuchan? nos quedamos en el Excel nosotros. Bueno, espérame que creo que tiene problema. Yo paso, ahí me ven, Ahora sí. ahora sí, espectacular. Yo estoy en el Reformation Bible College, que es muy bueno también para estudiar. Es en online y es también presencial. Y fijémonos, querido hermano, por ejemplo, ellos solamente hasta el nivel del BA dan. Acá obviamente aparece licenciatura en teología porque está traducido automáticamente, pero si este no se traduce automáticamente va a salir Bachelor on Theology. Va a aparecer ahí. Entonces, eh, fíjense bien, esto por ejemplo, queridos hermanos, este Reformation Bible, ¿verdad? Solamente te habilita hasta una licenciatura en teología. Y aquí dice algo muy interesante. Esta pista de licenciatura
ofrece a los estudiantes un camino directo hacia una maestría en divinidad. Y acá dice la parte que yo les dije hace rato, que el bachiller en Estados Unidos no tiene que hacer tesis. Y miren lo que dice acá eh, este seminario. Puede obtener una licenciatura en artes y una maestría en divinidad en 6 años, mientras ahorra tiempo y dinero y sin comprometer la calidad de su educación. Acá en Paraguay, una licenciatura en teología es 4 años. Una maestría en divinidad en Estados Unidos generalmente 3 años. Pero, sumado los dos en Estados Unidos, sin tesis, el bachiller en artes o la licenciatura en teología, ellos no hacen tesis, entonces lo que hace, cortan ese año y hacen una continuación nada más ya a una maestría. Interesante, ¿verdad? Interesante. Entonces, ese le quería mostrar de este lugar. ¿Me confirma si ven otra vez el Excel, por favor? No. No, voy a salir, ya le pillamos ya. Ya le cachamos. Ahí está. Confirmado. Bueno, entonces, el diplomado y la licenciatura está ya, hermano, ¿sí o no? ¿Entendieron hasta allí? ¿Tienen consultas? Ninguna, Ok, adelante. creo que no hay ninguna consulta. Ahora vamos a entrar en la parte de magíster, que es lo que más se conoce. Un magíster o una maestría, ¿sí? Generalmente algunos hacen una comparación. El magíster es netamente académico y la maestría es algo profesional, ¿verdad? Pero particularmente yo no veo ninguna diferencia en estos dos, sino que le puedo llamar de la misma manera. Entonces, en algunos casos van a encontrar máster también, pero es en inglés, pero ese máster se traduce en maestría o en algunos casos en magíster. Entonces, queridos hermanos, aquí hay una maestría y aquí voy a mostrarle esto, quiero mostrarle. Hay una maestría con concentraciones, una maestría en artes. ¿Se recuerdan el caso de Fesco? Tenía una MATH y era una maestría en artes en teología. O sea, su concentración de Fesco es en teología. ¿Sí? Y esto, una maestría en artes en teología, generalmente dura 2 a 4 años y tiene un crédito de 60 a 90 créditos. Es una maestría modular y tiene concentraciones. ¿Qué significa concentraciones? Significa que FESCO, por ejemplo, tiene una maestría en artes en teología histórica. Yo puedo estudiar una maestría en artes en teología sistemática, o otros pueden estudiar una maestría en artes en estudios bíblicos, en Biblia, en consejería, o sea, tiene una concentración específica. Tiene una concentración específica. Eso significa una maestría en artes. ¿Sí? Y esto, queridos hermanos, hay en varios lugares. Y a mí el que más me encanta hoy en día, uno de los mejores seminarios que yo al menos encuentro, que tiene esta buena concentración y que es muy bueno que nosotros tenemos para poder entender. Si alguno de ustedes tiene posibilidad de ver, estudiar, eh, ver más que nada lo que sería el pensum curricular, es el Puritan Reformed Theological Seminary. El Puritan Reformed, ahí está, para los que no conocen, ¿me confirman si se ve? No, estamos en Excel. Excel. Ok, creo que tengo que hacer ese paso siempre. Bien, ven ahí, hermanos, ahora sí ya creo que van a ver ya. Sí, adelante. Está, este es el Puritan Reformed Theological Seminary y fíjense bien acá en académica y acá dice MDiv, vamos a ver enseguida lo que es MDiv, el MA.
Y ahí está, uno entra en lo que es posgrado, esto ya es ya posgrado, ellos no tienen nada que sea de grado, ellos solamente tienen pregrado y posgrado. Entonces aquí está el máster en divinidad, la maestría en religión, en artes, en religión, y fíjense que tiene 65 créditos tiene. Yo le había dicho que tiene de 60 a 90. Esto no es 23 años, esto es 2 a 3 años. Entonces, hermano, y yo le darle clic aquí. Y me encanta cómo es que ellos hacen su comparación, porque uno puede estudiar aquí 4 modalidades, o sea, 4 concentraciones. Fíjense bien aquí. Hay concentraciones, maestría en artes en Antiguo Testamento, maestría en arte en Nuevo Testamento, maestría en teología histórica y maestría en teología sistemática. Y uno se va más para abajo, y aquí dice énfasis en teología histórica. Es una maestría en artes en teología histórica, ya que te sale todas las materias que uno tiene que ver, y obviamente el énfasis y los mayores créditos van a estar en teología histórica, que está aquí. Y paralelamente, como siempre yo les digo los martes que tenemos teología sistemática, siempre cuando la teología histórica tiene muchos créditos, a la par lo que va a crecer también es la teología sistemática, porque son dos hermanas inseparables. La teología histórica y la teología sistemática son inseparables. Después tiene el énfasis en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene más créditos, obviamente porque su énfasis es en él. En el Antiguo Testamento también tiene más créditos, y en la teología sistemática va a tener más créditos la teología sistemática y la teología histórica, que son las hermanas. Entonces, ese es el máster en artes en teología con concentración, en maestría en artes con concentración, queridos hermanos. Pero todo en Entonces, inglés, ¿verdad? todos son en inglés. Todos son en inglés hoy en día. Estos son los académicos académicos. Aunque depende mucho, hermano. Depende. Te voy a decir por qué depende. Porque yo he visto, y voy a poner antes de proyectar, voy a ponerte esto para que vos puedas manejarte. Ustedes conocen el dispensacionalismo, ¿verdad? Escucharon ya seguramente más de una hora. De hecho, sí, ya escuché ya el dispensacionalismo y le conozco yo a nuestro amigo Darby y todo eso, ¿verdad? Ya habrán oído ya. El dispensacionalismo surgió en una universidad que se llama, o en un seminario que se llama Dallas Theological Seminary, o el Seminario Teológico de Dallas, ¿sí? Y este seminario tiene una página en español, y tiene un seminario también en español. Aquí le estoy proyectando, queridos hermanos. Sí, ahí le estoy proyectando. ¿Pueden ver ahí, hermanos? Sí, sí, está cargando. Ah, está cargando ahí. Entonces está bien ahí. Entonces Eh, estoy ahí cerrando porque creo que le hace lento a mi Intel. No, es el Core i3 en mi computadora. Es un Hermano, Intel. mientras esperamos que Mm, cargue, te puedo hacer una pregunta. Consúltame. ¿Qué tipo de tesis se realiza en la maestría y con concentración, perdón? Obviamente vas a tener que guiarte en tu concentración. Sí, pero tiene que ser algo innovador, ¿verdad? En el área. O, Sí, tiene que ser algo que innovador. Eh, es por ejemplo, en las licenciaturas uno no tiene que ser algo necesariamente nuevo, sino que puede ser algo conocido, no tiene que ser algo nuevo. No, tiene que ser algo que está ahí directamente conocido. Mm. Bueno, ahí ven, hermanos, Sí, ya se Dallas ve. Theological Seminary. Ya ven, bueno, mira, fíjense bien, hay una maestría. Esta es una maestría en arte en estudios bíblicos y teológicos. Es totalmente en español. Buenísimo. Para el que quiere estudiar ahí está demasiado bien. Nada más que vas a tener que someterte a una hermenéutica dispensacionalista. Eh, Eso sería, ¿verdad? Pero es en español, está totalmente acreditado.
por la ATS, que enseguida le voy a enseñarle qué es la ATS, pero es muy buen lugar este para estudiar. Nada más, como te lo dije, que vas a tener que someterte a la hermenéutica dispensacionalista. Eso sí o sí. La columna vertebral de esta universidad, de este seminario, es el dispensacionalismo. Y este tiene un estudio, maestría en estudios teológicos, maestría en artes de estudios cristianos y un doctorado en ministerio. Y totalmente en español. Y tiene un buen precio que son $75 por crédito. Y este creo que tiene 36 la maestría en artes cristianos y el otro tiene 66, tiene el maestría en artes cristianos, en estudios cristianos. A ¿Qué ver. universidad respalda esta? Esto respalda la ATS. Te voy a explicar por qué significa, le voy a explicarle enseguida qué significa la ATS. Bueno, pero para el hermano que me consultó recién si era en español, este es en español. Y después tenés otra universidad que ahora mismo tengo aquí abierta, pero no me deja ver qué es. A ver, a ver. Ahí está. La Ok. consulta. Sí, consultame nomás mientras, hermano. No, te quería consultar, viste que en las universidades americanas hacen primeramente, bueno, no es que entrar nomás, sino que te tienen que admitir ellos, ¿verdad? Ujú. Y esto también es así, tipo se hace Sí. una preselección. Eh, en algunos, cuando son muy grandes. Pero generalmente en los seminarios no te hacen una preselección. Por ejemplo, uno puede ingresar en Princeton Theological Seminary, que está respaldada por la Universidad de Princeton. Fíjense, nada más y nada menos que la Universidad de Princeton te da la titulación. Obviamente sabemos que en teología mucha gente no se va a estudiar ahí porque es muy costoso, pero por más de que, por ejemplo, una administración de empresas, uno, si se quiere estudiar en la Princeton Teológica, o perdón, en la Universidad de Princeton, sí te tienen que elegir, tener que tener un currículum buenísimo, tener que, no sé, ser gerente de Coca-Cola, algo así, tenés que ser para estudiar ahí. Y ahí sí te van a estar eligiendo. Pero en las universidades teológicas no te eligen por tu currículum, te eligen tus, eh, por tus presentaciones, por tus escritos teológicos. Inclusive en algunos seminarios te piden primeramente para que uno pueda ingresar, te piden una propuesta de tesis. Propuesta de tesis. Entonces ellos evalúan tu propuesta y con esa propuesta de tesis ellos te dicen, excelente, vas a ingresar y vas a entrar. Pero esa propuesta de tesis, queridos hermanos, es una puerta que parece es difícil, porque ¿qué es lo que le puedo presentar a los tutores? Uno se preguntaría, pero a la vez es una gran bendición, porque si uno llega a ingresar con un tema que es atractivo para la universidad o para el seminario, ellos inclusive te pueden becar por eso, te pueden becar. Es lo que le pasó a Richard Müller. Richard Müller cuando terminó, Richard Müller es un teólogo histórico que hoy en día está en Calvin, es uno de los mejores hoy en día en teología histórica, si no es el mejor. Richard Müller, cuando terminó su doctorado, él ya era doctor, terminó su doctorado en teología histórica, su PhD, él se fue y quiso hacer un postdoctorado en una universidad de Inglaterra. Y cuando la gente que le evaluó para poder darle el título de postdoctor en teología histórica, vio su propuesta de tesis, a él le pagaron para que se vaya a estudiar ahí, en la Universidad de Manchester o Oxford, creo que, o Cambridge, uno de los tres. Pero en vez de que Müller pague su estudio, la universidad le pagó a él. ¿Por qué motivo es que ellos te pagan? Porque mientras más reputación tenga el seminario, la universidad, en relación a las ideas de tesis
Y en relación a las mentes brillantes, más reputación va a tener y más gente va a venir. Si yo soy bueno en lo que yo estudio y en lo que yo hago, todas las universidades se van a querer pelear por mí, porque van a ver de que hay un potencial alumno que puede hacer una potencial tesis y puede, no sé, ganar un premio Nobel, algo así. En los seminarios nada más no es tanto así, pero de igual manera se copia ese formato. No sé si me doy a entender, queridos hermanos, esto. Además que la Sí, sí. universidad se queda con todos los derechos, ¿verdad? De esa obra. Claro. Sí. Pueden En publicar después. 19... Sí, ellos publican. En 1953, si no me equivoco, esta es una historia... No, perdón, en 1993, esta es una historia verídica que muchos de los que estudiaron alguna vez en Dallas comentan. Había un hombre que quería estudiar en Dallas y de hecho estaba estudiando en Dallas y estaba estudiando una licenciatura. Y en Dallas Theological Seminary, como le dije, la columna es el dispensacionalismo. Entonces, este hombre, su tesis hizo en contra del dispensacionalismo. ¿Saben qué pasó con su tesis? Cuando iba a defender, se le anuló su tesis y no se publicó su tesis. Y se le echó, se le dio el título de licenciado en teología, pero se le echó del Dallas Theological Seminary. Hasta eso pasó. Entonces él se quedó con la tesis, se quedó con la tesis. Ellos no van a publicar, obviamente, porque patea contra su olla. Entonces les cuento nomás esto. Y este es Fuller, hermanos. Fuller Theological Seminary también es muy bueno. Nada más que es una enseñanza neocalvinista. Pero es lo que enseña en español, es uno de los que enseña en español. Muy bueno también. Entonces, esto es, hermano, Fuller Theological Seminary. Y ya vamos a ir terminando porque ya se está acabando el horario. Ahí está. Ay, perdón. Bien, entonces, hermanos, eso sería. Ahora vamos a continuar con lo que es el Excel. Ya vamos a ir terminando, hermanos, esto. Vamos a continuar con lo que es el Excel, bien rápido. Ahí está. Entonces, yo le di mostrar hasta un MA. Una maestría, después viene una maestría en divinidad. Aquí está, hermano, donde está mi cursor. Y aquí está donde pueden estudiar. Una maestría en divinidad es necesario, obligatorio. Así como el hermano, uno de los hermanos dijo que en la una es necesario o va a ser necesario que se tenga una maestría en tal cosa para enseñar. En Estados Unidos hoy en día es necesario que se tenga una maestría en divinidad para que una persona sea ordenada. Si en un seminario evangélico, bautista, necesario, presbiteriano necesario, metodista necesario, luterano necesario, pentecostal también es necesario una maestría en divinidad, pero es necesario que se tenga. Y es la maestría más completa. ¿Por qué digo más completa? ¿Por qué? Porque tiene teología histórica, teología sistemática, tiene teología bíblica, tiene ética y tiene práctica supervisada. Significa predicación, significa consejería y todo eso. Entonces es la maestría más completa. Y eso, queridos hermanos, es les cuento, esto, por ejemplo, hoy en día se está saliendo mucho a conocer y le voy a mostrarle ya aquí para que nosotros entendamos. Ahí está. Ay. Acá está. No sé, un hermano preguntó para estudiar en este lugar. Acá está. Acá está, hermanos. Uno de los hermanos preguntó, ¿qué tal el de Master Seminary de MacArthur? Bueno, aquí les traigo el Master Seminary de MacArthur. Y este tiene la maestría en divinidad. Entonces, es muy buena. Nada más que algo costoso. Y esto también tiene su parte interesante. Es un programa híbrido porque tenés que hacer también la parte de consejería, la parte de predicación y todo eso se hace presencial. Y esto un 49% en español y el 51% en inglés. Pero esto, si uno quiere estudiar en The Master Seminary, tiene que someterse a un tipo de hermenéutica que se llama
de hermenéutica cristotélica. Y no es a la que la mayoría de los reformados o los presbiterianos y los cristianos entienden, ¿verdad? Bueno, es dispensacionalista, claro, pero nosotros creemos de que la forma de hacer teología tiene que ser cristocéntrica y no cristotélica. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros como cristianos reformados le vemos a Cristo en cada versículo de la Biblia. Ellos no le ven en esa manera. Entonces, eso sería, queridos hermanos, esto. ¿Es muy buen lugar? Buen lugar, claro que sí. Pero tiene ese punto de ver las cosas. Donde yo le recomendaría es este lugar. Este lugar es uno de los mejores para mí. Puede que esté equivocado, nada más que es bautista, pero acá le vemos a alguien que todos les conocen, que es Miguel Núñez, como yo le dije la otra vez, y tiene un programa de doctorado y tiene un programa de maestría, pero maestría, le dije diplomado, maestría en divinidad y maestría en estudios teológicos. No sé si ustedes están viendo eso, hermano. Sí, vemos todo. Ven, ven. Este es de Southern Baptist Theological Seminary, SBTS. Aquí creo que donde enseñaba Fesco, querido hermano José. Em, bueno, una maestría. Y fíjense bien su estudio que tiene, su plan de estudio. Yo les dije, una maestría desde licenciado hasta doctor tenés que tener sí o sí o idiomas bíblicos. Y este tiene hebreo, tiene griego, y es como si fuera una licenciatura. O sea, si yo tengo una licenciatura en teología, es prácticamente todo lo que yo ya hice ya acá en la licenciatura en teología, voy a dar también en una maestría en divinidad. Y esto generalmente la maestría en divinidad está preparado para que cualquier persona que tenga un título de, no sé, ingeniero termonuclear en tal lugar pueda venir tranquilamente y pueda estudiar una maestría en divinidad. Porque, como les dije, una maestría en divinidad es una maestría de ordenación pastoral en Estados Unidos. Y no va a poder pegar que yo tenga ya una licenciatura en informática o una ingeniería informática y quiero ser pastor y tengo que empezar siendo primero una licenciatura en teología, después una maestría en divinidad. Sino lo que esto está preparado para que de una ingeniería en zootecnia pueda pasar directamente ya a estudiar una maestría en divinidad. Eso es. Fíjense bien. Y es, por ejemplo, lo que estudió este Miguel Núñez. Para los que no saben, este Miguel Núñez es un doctor médico, infectólogo otra vez. Y de él, después de estudiar una especialización, que es infectólogo y todo eso, él pasó a una maestría en divinidad. Está bien, así de mismo. Muy bueno es esta universidad. A mí me gusta. Me gusta. Ahora, dentro del ámbito español, tenemos otros seminarios. Voy a ir mezclándole. Aquí está, este se llama ESEPA. ESEPA significa Escuela de Estudios Pastorales y tiene dos maestrías. Tiene una maestría en liderazgo pastoral y maestría en exégesis bíblico. ESEPA, para los que quieren estudiar. Aquí yo particularmente me gusta este porque tiene uno de los mejores profesores que hoy en día nosotros conocemos, a lo que a mí me gusta cómo enseña, que se llama Gary Shogren. Es muy buen profesor, así que esta maestría, por ejemplo, en exégesis bíblica, tiene muy buenos fundamentos. Fíjense bien, hermenéutica 1, hermenéutica 2, griego 1, griego 2, y ahí tenés electivas. Griego 2, griego 1, griego 2, canon y texto, hermenéutica avanzada, introducción a la teología bíblica, optativo, trasfondo bíblico, introducción a la crítica bíblica, aparato crítico y todo eso seguramente vamos a ver. Entonces, eso sería ESEPA. Después, queridos hermanos, también está esta universidad. Esta universidad, este seminario se llama CETEL. Este ya hace poco nomás envié. Este se llama CETEL y tiene, miren, un pregrado que es bachiller en teología. No aparece licenciado en teología, no aparece porque tiene un sistema norteamericano de interpretar las cuestiones. Y tiene una maestría en divinidad y una maestría en teología. Y una maestría en divinidad es como si fuera que uno está estudiando
teología de cero. Acá, por ejemplo, fíjense bien, sí o sí va a ser gramática, griego, todo eso. Me gusta a mí este seminario. De hecho, estoy pensando estudiar esta maestría en divinidad, porque una maestría en divinidad, después vamos a ver, como le dije, es la maestría más completa para ordenación y todo eso, y tiene muy buen currículum. Ahora le voy a mostrarle por qué es que es necesario tener una maestría en divinidad también. Bueno, ustedes sepan, CETEL se llama este lugar, es muy bueno, y este tiene uno de los mejores, para mí, a este profesor sí yo le sigo mucho. eh, Me encanta su manera de hacer teología, principalmente hermenéutica, y tiene unos buenos libros que se llama Jeff Croft, se llama. Este profesor, por ejemplo, de todo, como le dije, es interdenominacional. De los 10 profesores, 4 son reformados. Este profesor estudió en la Universidad de Edimburgo, que es una universidad presbiteriana. Este profesor tiene un diplomado en una universidad de Escocia, en la Iglesia Libre o Iglesia Presbiteriana Libre de Escocia. Este es un tipazo y es uno de los, yo tengo su blog, suelo leer. Este estudió en el Calvin Theological Seminary y es muy bueno en teología histórica, Daniel Egilus. Y este el que les dije, Jeff Croft, que es una hermenéutica, él tiene un punto de vista hermenéutica del pacto. Muy buen profesor es Jeff Croft. Así que si por ahí están empezando, quieren estudiar, este es muy bueno, muy buen lugar. Y está acreditado por la Universidad Seminario Evangélico de Perú. Tiene una maestría en divinidad y una maestría en teología. La maestría en teología, yo no estudié, no puedo estudiar, pero porque tiene inglés avanzado, sí o sí hay que tener inglés avanzado para las lecturas y para hacer las monografías. Yo todavía no tengo el inglés avanzado. Y fíjense bien, es muy buena, muy buen pensum curricular. Tienen, así que es muy buena opción para los que les gustaría alguna vez. Pero para poder estudiar esta maestría en teología, fíjense bien, dice, acá está. Los que ostentan título de teología, teología, Biblia e idiomas bíblicos nivel de bachiller o su equivalencia son los candidatos. O sea, si yo no tengo un bachiller en teología, no voy a poder estudiar una maestría en teología directamente. Y aquí dice que tenemos que aprobar el examen en inglés, traducción. Entonces, nos quedamos en maestría en divinidad. Después, queridos hermanos, está la maestría en estudios teológicos. Voy a mostrarle esto. La maestría en estudios teológicos, queridos hermanos, es una maestría que es como la maestría en divinidad, pero no tiene la parte práctica. O sea, todo es sistemática, histórica, todo eso. Entonces, uno puede estudiar una maestría en estudios teológicos, pero no tiene consejería, no tiene hermenéutica, no tiene predicación, no tiene griego 1, no tiene griego 2, nada de eso tiene. Ahora, vamos a ir terminando. Hay una maestría en teología o un THM, que es lo que eh, el profesor Eduardo Sánchez está teniendo. Maestría en teología filosófica él tiene. Entonces, esta maestría es un posgrado de investigación. ¿Qué significa eso, hermano? Que esta maestría, sí o sí, uno tiene que, con su tesis, sale a circulación un libro. Sale a circulación un libro. Entonces, o su libro es su tesis. Entonces, esto tiene varias concentraciones y es más profundo que las maestrías en artes. Es más pesado. Tiene cierta manera 24 a 36 créditos nada más, pero es mucho más pesado que la maestría en artes porque se requiere menos tiempo y se requiere más estudio. Y la sacra o la maestría en teología sagrada, este hay en el André Jumper o en el Mackenzie de Brasil. Y ese es una maestría para ser profesor. Es un programa académico para ser un profesor de gran escala en un seminario. Y esto sí o sí requiere un MDiv. O sea, yo tengo que tener una maestría en divinidad y después recién puedo hacer una maestría en teología sagrada. Entonces, hasta allí llegamos en la maestría y vamos a continuar con el doctorado, a no ser que tenga alguna pregunta.
Hermano, Señor. te olvidaste de explicarnos qué es ATS. Ah, ok. La ATS es la Asociación de Escuelas, o sea, Asociación de Escuelas Teológicas. ATS. Por ejemplo, em, está de moda el SRL, que es el Seminario Reformado Latinoamericano. Este seminario reformado latinoamericano no tiene respaldo de la Asociación de la Asociación de Escuelas Teológicas de Estados Unidos. La Asociación de Escuelas Teológicas de Estados Unidos es un conjunto de 270 seminarios y universidades quienes son lo que dan cátedra o son lo que dan la vía libre para que se vayan abriendo seminarios conforme al pensum del Ministerio de Estados Unidos y de Canadá, ATS. Y si es como si fuera una ISO, ISO 9001 o ISO 14001, que cumple ciertos requisitos al seminario, entonces le brinda el respaldo a esa asociación. Y sí o sí, queridos hermanos, esa asociación nosotros tenemos que entender. eh, Esa asociación, queridos hermanos, nosotros tenemos que entender de que es esa asociación que como aquí el Ministerio de Educación nos respalda, en Estados Unidos también esa asociación te respalda. Entonces con esa asociación uno es, con convenio puede ser, puede tener una maestría en Reino Unido, en Australia, si es que sacó en Estados Unidos, puede convalidarlo. Eso significa ATS, queridos hermanos. No sé si me entendieron. Sí, hermano, gracias. Ok, y ya vamos a ir terminando ya con esto, señor, que es los doctorados. Y aquí, hermano, es lo que quiero que presten atención. Parece que es difícil el tema de los doctorados, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver. Por ejemplo, como les dije hace rato, vamos a empezar con el doctor en teología. Hace rato vimos en la UEP que había un doctor en teología. Y eso, queridos hermanos, nunca va a ser un PhD. Porque el PhD es un doctor en filosofía o un filósofo doctor, significa en latín. Entonces, el doctor en teología generalmente se representa con un DTH o un THD. DTH o un THD. Lo mismo es, nada más que está intercambiado nada más la letra. Y el DTH es un grado académico, o sea, un doctor en teología es un doctor en ciencias teológicas. Generalmente estos dan los seminarios. Muy pocos ya dan, pero la dan. Pero un PhD generalmente se da más hoy en día porque es más amplio. Es más amplio dentro de un punto, por ejemplo, de social. Una presentación social, el PhD es más amplio que un DTH. El doctor en teología solamente se enfoca en la parte teológica, pero el doctor en filosofía se puede enfocar en muchas otras áreas. Por ejemplo, doctor en filosofía en consejería, doctor en filosofía en predicación. O sea, se enfoca no solamente en la parte teológica, sino que se amplía más. Esa es la diferencia entre un DTH y un PhD, que es lo que nosotros vimos. Eh, el doctor en ministerio es un grado profesional. Así como una persona puede ser un doctor en administración de empresas, el doctor en ministerio también es un grado profesional. O sea, te dan título y tiene un certificado de que sos un doctor en ministerio, que es algo profesional. Y por último, queridos hermanos, hay un doctorado en divinidad. No sé si aquí tengo para los que tienen la teología sistemática de Charles Hodge, pero la de Clie aparece Charles Hodge D.D. O la de Credos y Confesiones de Samuel Miller. Samuel Miller, sí, Samuel Miller. Ahí también, queridos hermanos, aparece Samuel Miller D.D. Y eso significa doctorado en divinidad. Este doctorado en divinidad generalmente ya no se da hoy en día
en las universidades. Lo poco que se da por honoris causa. Por ejemplo, John MacArthur tiene un doctorado en divinidad honoris causa. No es algo que él haya estudiado, sino que es como un premio que se le da a él de una universidad, en este caso de la Universidad de Viola. Le había dado a él para que él pueda tener y él utiliza. Pero eso no significa de que él sea un doctor en divinidad legal, sino que es una premiación que se le da por su trabajo que él está haciendo. Y eso es todo, queridos hermanos. Aquí están algunas cosas que son más largos ya de lo que podríamos ver. Entonces, eso sería, en cierta manera, todo esto, queridos hermanos. Si por ahí le gustaría estudiar, estos son muy buenos lugares para estudiar. Y bien, y hay muchos otros lugares donde se puede estudiar. Yo saqué unos lugares aquí. CETECA tiene muy buena, que es el Centro Teológico Seminario Teológico de Centroamérica, CETECA, que tiene una maestría en estudios bíblicos y una maestría en ministerio que se puede sacar vía web. Vía web nada más se puede hacer. Después está Fuller. Y después, queridos hermanos, está el que algún día, si Dios permite, quiero estudiar, que se llama una universidad en Gran Bretaña o en Inglaterra que se llama Union Theological College. Acá dice, estudia teología en la tierra de los santos y los eruditos. Este hermano, particularmente yo tengo una apreciación acerca de sacar un doctorado o una maestría. Una maestría uno puede sacar de Estados Unidos. No hay ningún problema. Vas a ser respaldado por la ATS, vas a ser respaldado por la ATS. Pero si yo, por ejemplo, vengo a Paraguay y digo, bueno, yo tengo una maestría en teología en el Puritan Reformed Theological Seminary y quiero venir a convalidar acá en Paraguay, no me van a convalidar. No me van a convalidar. Pero si yo me voy, por ejemplo, estudio una maestría en teología en Estados Unidos y me voy en Europa y quiero convalidar, me van a convalidar en Europa, pero en Paraguay no. No sé por qué, tendrán sus razones, tendrán sus razones. Yo particularmente, si es que a usted, hermano, le gustaría llegar algún día a hacer un PhD en teología o un DTH en teología o un doctorado en ministerio, les digo que para mí mejor es sacar en una universidad, no en un seminario, en una universidad en Estados Unidos o en Europa. Ustedes me van a decir, pero hermano, es súper caro, es súper costoso y siempre no me lo va a decir. Pero hay algo buenísimo que les quiero contar y que es una universidad, Protestant University de Holanda, PTHU. PTHU, le voy a enviar el link en el grupo. Esta universidad está brindando hoy en día grados de doctorado en teología histórica a $3.000, o sea, 20 millones está un grado de teología histórica hoy en día y es totalmente en línea. Fíjense bien. Y tenés respaldo de una universidad de Holanda. Y eso sí, trayendo a Paraguay, ¿quién no va a querer la Universidad Evangélica? Ve que tenés un título de una universidad de Holanda y te va a querer convalidar si es que le haces un trabajo de posgrado a ellos y con ese trabajo de posgrado ellos te van a estar convalidando. Entonces, eso por ejemplo, hermano, y este es la Union Theological Seminary, que es muy bueno, perdón, Union Theological College, que es muy buen lugar para estudiar. Y este particularmente me encanta porque tiene forma de estudiar en línea, nada más que es costoso, pero todo estudio tiene su cosa, su precio. Y fíjense bien lo que tiene. A mí me encanta la teología reformada y este tiene una maestría en teología reformada, tiene. Y tiene muy buenos programas, por ejemplo, acá están los módulos, que no carga, por cierto. Pero tiene muy buenos profesores, por ejemplo, acá enseña Sinclair Ferguson, Michael Reeves. O sea, tiene muy buen programa.
tiene muy buen programa. Entonces esto sería, esto si por ahí le gustaría. Este es un plus que le estoy dando. Pero si se conocen español, tienen ESEPA o tienen CETEL. O si quieren empezar de un grado básico, pueden empezar en licenciatura en teología en Paraguay, en la UDS, en la UEP. Bueno, hermano, eso sería todo de mi parte. Si tienen alguna pregunta más, ustedes pueden hacer consultas en mi privado, en mi WhatsApp. Yo sin problema le voy a estar guiando y le voy a estar respondiendo. Ya está, hermanos. De mi parte es todo. Muchísimas gracias, hermano, por tu tiempo y que el Señor te siga bendiciendo a vos y tu familia. Y gracias por instruirnos, capacitarnos en lo que el Señor te ha permitido alcanzar. Si te parece, podemos Amén. orar para cerrar. Sí, vamos a orar. Padre Dios, gracias te damos por este momento. Gracias por dirigirnos, gracias por brindarnos, Señor, oportunidades tan amplias que tenemos hoy en día de estudiar, Señor, de conocerte más a ti. Ayúdanos, Señor, a no solamente enfocarnos en el estudio, sino también en la oración, en la meditación de tu palabra, en el ayuno, y que podamos, Señor, ser cada día más como Jesucristo, conocerte a ti, amarte a ti y poner en práctica, Señor, lo poco que tal vez te conocemos hasta hoy en día, Dios. Oro, Señor, y te pido por mis hermanos para que tú le brindes sabiduría, Señor, para cada llamado que ellos tienen, Dios. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues bien, bendiciones. Gracias, hermanos. Que Dios les Gracias a bendiga. todos Cuídense.